Buenas tardes, querido público. Gracias por acompañarnos nuevamente a nosotros en nuestro tercer podcast sobre la medicina, fármacos y ciencia. Soy Ronnie Carrión. Hoy hablaremos sobre la polifarmacia. Se define la polifarmacia el uso excesivo de fármacos o medicamentos, por ejemplo, un número grande de fármacos o dosis de manera excesiva. Hoy nos encontramos con el doctor Luis Arias, Andrés Durán, Valeria Anquinga y Cristina Durango. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ronnie. Gracias, Ronnie. Gracias, Ron. Cristina, ¿me puedes dar un ejemplo y un escenario de polifarmacia donde el paciente tenga polifarmacia y por qué tendría? Claro que sí, Ronnie, no hay problema. A ver, en este caso pusimos que había un paciente varón de 75 años con antecedentes de hipertensión, para lo que toma enalapril 10 miligramos una vez por día. Además de eso, tiene diabetes mellitus, para lo que recibe insulina NPH 4 unidades en la mañana y 8 unidades en la noche. Y cirrosis hepática en la escala Child-Pugh de 6. Recibe omeprazol por recomendación de su médico de cabecera. Además, padece de flúter auricular, para lo cual se encuentra tomando warfarina 2.5 miligramos una vez por día y aspirina 5 miligramos una vez por día. Llega a consulta con un estudio de TP en 20 segundos y un INR en 6. Además, se le realizó una endoscopía en la que encontramos varices esofágicas no sangrantes. Muchas Listo. gracias, Cris. Ahora, como sabemos, existe una herramienta tecnológica que nos ayuda a detectar polifarmacia e información de los fármacos, que es Lexicon. ¿Me podrías contar sobre las interacciones y que son potencialmente peligrosas? Claro, en este paciente encontramos que la aspirina y la NPH producen hipoglucemia en dosis cuando las dosis de aspirina son superiores a 3 gramos por día. Además, la aspirina con el enalapril también tiene un potencia el efecto nefrotóxico de los IECAS, y el omeprazol y la warfarina incrementan las concentraciones séricas de este anticoagulante. Además, el omeprazol tiene que haber una reducción de dosis porque este paciente está con insuficiencia hepática. Muchas gracias, Cris. A continuación, Luis, ¿nos puedes ayudar con ejemplos de una cascada viciosa? Claro, Ronnie. Como te decía, el paciente tiene varias patologías, pero en este caso nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la hipertensión del paciente. Entonces, lo que tenemos que la hipertensión del paciente es tratada se la maneja con el enalapril de 10 miligramos una vez al día. Sin embargo, aparece un flúter auricular que, si se están preguntando qué es esto, es una afección en la que las cavidades superiores del corazón, o sea, en las aurículas, late demasiado rápido. Entonces, esto se da por algunos hábitos como el alcohol o los medicamentos. En este caso es en el enalapril. En este caso, el medicamento administrado es lo que hace que se convierta en un flúter auricular o una fibrilación auricular. Entonces, el paciente, como muestra esta otra patología, que es el flúter, se la trata también con warfarina y aspirina. Sin embargo, el INR está en 6, y lo que significa que el tiempo que la sangre tarda en coagularse es 3 veces más larga de lo normal, ya que su rango es hasta de 2 a 3. Debido por la warfarina como una mala dosis, o sea, una mala administración, es lo que provoca este INR en 6. Entonces, es lo que también se debería tratar para evitar complicaciones. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu aporte al podcast. A continuación, Andrés, ¿nos puedes dar algunas estrategias para evitar esta cascada viciosa? Claro, Ronnie. Mira, la primera estrategia, yo creo que de las más efectivas que podemos utilizar para evitar la polifarmacia, es utilizar los pasos de la terapéutica razonada. Esto nos permitirá tener una visión clara de lo que queremos tratar y ser asertivos con la elección farmacológica. La OMS describe 6 pasos para tener una terapéutica razonada adecuada, y son los siguientes que te voy a comentar. El primero es definir el problema del paciente.
En este paso necesitamos tener claros cuál es el origen del síntoma o signo que se produjo en el paciente. Por ejemplo, si acude con una tos, identificar cuál es la etiología de esta tos, ya sea que sea infecciosa, crónica o por algún medicamento, como es el caso de los IECAS, que producen como efecto adverso tos. Teniendo claro la raíz de la afección, va a ser mucho más fácil tratarla. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. Esto significa tener en claro el procedimiento que vamos a realizar, ya sea si es disminuir los efectos de una tos o tratar la infección o cambiar el medicamento que esté causando el problema. De esta forma vamos a tener una visión más específica sobre el medicamento que vamos a utilizar para la etiología ya mencionada. El tercer paso es comprobar si el tratamiento P es adecuado y esto lo tenemos que hacer básicamente con base a la evidencia científica y comprobar cuál es el fármaco más eficiente para tratar la patología y evitar los efectos adversos en gran medida, ¿no? La cuarta es comenzar el tratamiento, esto no vamos a hablar mucho, y la quinta es dar información, instrucciones y advertencias, ya sea recomendar que para ciertos fármacos no se usen sustancias que afecten a su metabolismo, como es el caso del jugo de toronja que puede inhibir el metabolismo de ciertos fármacos, aumentando, disminuyendo sus concentraciones en el cuerpo y produciendo mayores efectos adversos, que es precisamente lo que nosotros queremos evitar. El sexto paso finalmente es supervisar el tratamiento y aquí nosotros hemos de comprobar rigurosamente que se están siguiendo los pasos ya mencionados y que el tratamiento elegido está surtiendo efecto y no está provocando efectos adversos que nosotros podemos enmascarar como si fueran síntomas de la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado en esto para poder evitar problemas. Finalmente, una recomendación adicional que me gustaría dar es considerar la posibilidad de tratar ciertas condiciones con terapias alternativas, ya sea ejercicio o alimentación, para esto mismo evitar problemas adversos o reacciones adversas medicamentosas. Muchas gracias, Andrés, por tu aporte al podcast. Y a continuación, Valeria, ¿nos puedes explicar una estrategia de conciliación de medicamentos? Claro, Ronnie. Esta estrategia se va a definir en 5 pasos para ejecutarla de manera correcta. Entonces, el primero, en el transcurso de las primeras 24 horas, vamos a tener una entrevista con el paciente o el tutor legal en caso de ser niños, y por medio de la identificación de la medicación en el paquete de medicamentos almacenados en el hogar o traídos al hospital a petición del profesional que realiza la conciliación, para identificar con precisión cuáles medicamentos está utilizando el paciente, ya sean prescritos, no prescritos o de origen natural, y hacer una lista que es llamada la mejor historia clínica posible. En el segundo paso, se debe verificar con el expediente o el sistema integrado de farmacia que la lista de medicamentos prescritos sea precisa, incluya dosis y pauta de administración. En el tercer paso, realizar una lista de los medicamentos que se utilizarán en el tratamiento del paciente. En el cuarto paso, comparar las dos listas identificando cualquier discrepancia o duplicación no documentada. Aclarar si la discrepancia fue intencional o inadvertida. Y realizar las decisiones clínicas basadas en ambas listas. Y para finalizar, el quinto paso, la lista de medicamentos y comunicarlas a otros profesionales involucrados en el tratamiento farmacológico del paciente. Y por último, cualquier actualización del tratamiento debe incluirse en la conciliación. Y eso, gracias. Muchas gracias, Valeria. Y a continuación queremos agradecer a todos nuestros ponentes, a Andrés, a Cristina y a Luis y a Valeria por el aporte en este podcast. Muchas gracias. Gracias, Ron. Gracias. Gracias.